Bueno, buenas noches de nuevo, un nuevo curso. Por tercer año consecutivo, pues seguimos con nuestras conferencias. Lo que empezó, bueno, pues como una prueba, pues al final se ha convertido en algo ya tradicional. En esta ocasión, y para inaugurar el curso, contamos con alguien muy especial, con José Antonio Rey. José Antonio Rey le conocemos todos, es miembro de la Asociación Filatélica de Zaragoza, zaragozana, de la Royal de Londres, de la Academia Española, de la Francesa, de la Europea. Y José Antonio, con tus charlas nos tienes mal acostumbrados. Son dinámicas, son entretenidas y cargadas de información que siempre nos hace pasarlo bien. Así que nada, cuando quieras, pues la red es tuya. Tienes que actualizar, poner tu micrófono en marcha otra vez. Ahí está. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Uh-huh. Muy bien, ¿se ve? Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Muy bien, pues queridos amigos de Afinet, hola a todos. Querido Julián, muchísimas gracias por esta presentación y por haberme invitado a esta nueva temporada de conferencias de Afinet, que espero que sea un completo éxito. Estoy encantado de estar, seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Hoy os propongo un ejercicio de historia postal que he titulado Valores viajeros. Vamos a hacer el análisis integral, casi extremo, de una carta que contuvo valores declarados y que tiene un pequeño detalle, un fechador español a la francesa. La francesa va entre comillas. Bien, los valores declarados es una categoría postal que a mí me resulta muy interesante porque hay que manejar a la vez muchos datos. No hace falta ser ingeniero industrial para descifrar una carta de valores declarados, pero sí es preciso tener algunos conocimientos previos. Estoy seguro de que aquí hay muchas personas entre nosotros que están acostumbrados a manejar este tipo de material. Lo único que puedo desearos es un buen viaje, el que vamos a emprender, y aquellos que no estén muy familiarizados con los valores declarados, pues espero que esta conferencia sea un aliciente para su estudio y su conocimiento. Y empezamos ya. El tiempo previsto de intervención está entre 30 a 35 minutos. Vamos allá. En primer lugar, nos vamos a ir al año 1925. Vamos a poner nuestra pieza en su contexto. Y en aquel año reinaba en España Alfonso XIII y el general Primo de Rivera era el presidente del directorio militar. Y digo directorio militar porque en 1923 había habido un golpe de Estado, un pronunciamiento. Lo más importante, pienso que sucedió aquel año, el acontecimiento de ese 1925, fue el desembarco de Alhucemas, una operación conjunta militar llevada con Francia y que fue el inicio del fin de la guerra, de la guerra del Rif, en la que estábamos pues, metidos desde hacía ya unos cuantos años y que bueno, pues producía bastantes daños al Estado. Y en 1927, afortunadamente, la operación fue un éxito, tanto para los españoles como para los franceses, que también estaban muy interesados en pacificar su parte del protectorado, y en 1927 se dio por terminado ya aquel conflicto, que también tuvo muchas consecuencias postales. A lo mejor algún día nos podemos poner con ello. Y vamos ya con nuestra pieza a analizar. Ahí la tenemos. Es una carta, como ya sabemos, de valores declarados que circuló de Madrid a Múnich, en Alemania, el día 22 de marzo de 1925. El valor declarado fue 50 pesetas.
Esta carta pertenece a la colección de un colega de la Academia Francesa que se llama Logan Bonnefond. Bien, lo primero que nos llama la atención en una carta de valores declarados es que los sellos están habitualmente pegados muy separados entre sí. Era una medida de seguridad. Estaba terminantemente prohibido pegarlos uno al lado de otro muy juntos, porque si estaban así, no se garantizaba que alguien pudiera intentar extraer el contenido que hubiera en el sobre de valores declarados haciendo algún tipo de incisión de forma paralela a los sellos que quedara más o menos oculta. Con los sellos separados se garantizaba que cualquier intento de intrusión, vamos a llamarlo así, sería visible. Y en el reverso vemos los sellos, típicos sellos de lacre del remitente, de cierre de la carta, y los fechadores de tránsito y de llegada. Lo vamos a analizar todo a continuación. Bueno, ¿qué podía contener una carta de valores declarados? Esta, pues no lo sabemos, pero podían ser billetes, bonos, cheques, obligaciones, una letra de cambio. En definitiva, valores que podían ser convertidos al final en efectivo. Bien, en lo que se refiere a la reglamentación de los valores, muchas veces dependía de cada país, dependiendo de su legislación. Había países que podían permitir la salida de determinadas cosas, billetes sí o bonos no, o cheques sí o no, dependiendo también a veces del momento. Podía haber crisis financieras con restricciones, etc. Bueno, en este caso no sabemos lo que fue, pero pudo ser cualquiera de estas cosas. Nuestro plan de trabajo, ¿cuál va a ser? En primer lugar, veremos los sellos de correos, que como ya os habréis dado cuenta la mayoría, son del tipo Baker. Continuaremos con el cierre de la carta. La tarifa a continuación, los fechadores de origen, tránsito y llegada, y finalmente analizaremos el recorrido completo que hizo la carta. Y vamos con los sellos de correos. Aquí tenemos el primero. Es un 10 céntimos de peseta del tipo Baker de frente. El rey nos está mirando a los ojos. Ahí tenéis la firma de Enrique Baker, que fue el diseñador y el grabador. El sello estaba hecho en calcografía. Baker se inspiró en esta fotografía oficial de Alfonso XIII, de la cual he destacado la parte de la cabeza, y si os fijáis, lo comparáis con el resultado del sello, pues es bastante fiel. Los pequeños detalles, como por ejemplo las sombreras del uniforme, el cuello, son calcados, y luego las facciones del rey también. Las orejas están exactas, la nariz, la raya del pelo. El sello fue bastante bien recibido por la crítica, vamos a llamarlo así, la crítica filatélica, sobre todo en comparación con lo que había ocurrido con el tipo anterior, que era el medallón, y que fue bastante vituperado. Y este es el segundo sello. Es un sello de una peseta, pero en este caso es lo que llamamos el Baker de perfil. Ahí tenemos también el sello, la firma, Enrique Baker, al pie, y en este caso no hay fotografía, lo que tenemos es un anteproyecto que se conserva en la Real Biblioteca, en el Palacio Real de Madrid. Y lo que he hecho para jugar un poco es recortar una parte de ese anteproyecto, la he colocado al lado del sello y bueno, es evidente que el rey está mirando en dirección opuesta. Pero si jugamos un poco más, invertimos la imagen y lo ponemos mirando en la misma dirección que el sello. Os podréis dar cuenta de que es muy parecido, pero no igual. Hay algunos detalles que saltan a la vista. El primero, la posición de la raya del pelo. En el anteproyecto el rey lleva raya. En el sello no. Esto quiere decir que para el sello, el diseño final,
no se utilizó este lado del perfil que se ve del rey, que se ve en el anteproyecto, sino el contrario. Y luego, pues, otros detalles, como por ejemplo, pues, las medallas que han quedado justo en la posición invertida, la banda, etc. Bueno, otros pequeñísimos detalles se pueden ver, por ejemplo, la nariz, si os fijáis, pues es algo más arreglada en el sello final. No me resisto a enseñaros una curiosidad, y para ello nos vamos a ir al diario ABC del viernes 24 de febrero de 1922, concretamente en la edición de Madrid. ¿Y qué tenemos ahí? Pues hay una noticia de una audiencia real al director de la Casa de la Moneda y a Francisco Baquer. ¿Y qué nos dicen? El director de la Casa de la Moneda, señor Sedano, y el dibujante, señor Baquer, entregaron ayer al monarca una colección de los nuevos sellos de correos que en breve comenzarán a circular. El modelo de los sellos es obra del señor Baquer. Bien, el rey efectivamente recibió vamos a decirlo, una colección de sellos, pero eran muy peculiares. Eran 12 sellos de 20 céntimos sin dentar y en diversos colores. Y el álbum es este. Está en la Real Biblioteca, tiene la misma referencia que el anteproyecto que hemos visto, porque si pasamos a la primera página, o casualidad, lo primero que nos encontramos es ese anteproyecto. En el pie veréis la firma de Enrique Baquer. ¿Y qué hay más? Bueno, pues ahí está el primero de esos sellos sin dentar. La verdad es que se ve un poco pequeño, pero me he permitido agrandarlo y veis ahí un 20 céntimos de color rosa. Bueno, cualquiera que conozca un poco la serie ya sabe que el 20 céntimos no es de color rosa, pero bueno, en este caso lo que hicieron fue, vamos a llamar, unas pruebas para enseñar al rey. Si hacemos la comparativa de color, lo que he encontrado es que el color rosa es el que se utilizó, yo creo que es prácticamente el mismo color y el mismo tono, para el 5 céntimos, uno de los dos 5 céntimos, porque el otro era de otro color. Pero este, el rosa. Y por supuesto el 20 céntimos, de verdad, se hizo en color violeta. Aquí tenemos otro, 20 céntimos, pero en castaño oliva. Y en castaño oliva es el color que se utilizó para el 30 céntimos. Y para terminar, no voy a enseñar todos, aquí tenemos un Baquer de frente de 20 céntimos en color pizarra. Pero el color pizarra es el que se utilizó para una peseta, que curiosamente es uno de los sellos que tenemos en nuestra pieza que analizamos hoy. Parece que cuando se entregó el álbum al rey, Baquer tenía perfectamente terminadas sus planchas para los sellos de tipo Baquer de frente, pero no para el de perfil, con lo cual lo que se hizo fue poner en la primera página ese anteproyecto, que luego se tradujo en este tipo de sellos que estamos viendo aquí. Bueno, vamos a pasar ahora al cierre del sobre, que en el caso de los valores declarados es un asunto de la mayor importancia. Y aquí tenemos el dorso del sello con los sellos de lacre, ya los hemos visto antes, pero ahora hay que decir que en el sello tenía que verse una marca personal del remitente, reconocible. En este caso, la marca que ha utilizado el remitente son las iniciales AR, que corresponderán, él sabrá, a lo mejor es su nombre, posiblemente no, pero él puede decir que esa marca es suya. Y para el cierre, aparte de esos sellos de lacre, se utilizó un hilo de seda que se hizo traspasar con una aguja a través de dos agujeros cuya posición es la que estáis viendo ahí. Entonces, con ese hilo incluso se traspasaba el contenido, y una vez que lo habíamos traspasado, esa sería la posición del hilo, imaginaria, pero bueno, más o menos tenía que ser así.
Y por detrás, con los extremos, lo que haríamos sería, ahí tengo el hilo, con los extremos yo haría un nudo y encima de ese nudo se pondría el sello de lacre. Y entonces, debajo de ese sello está el nudo y también, podéis ver a la izquierda, restos del hilo original. Bueno, esto que habéis visto no es un capricho del remitente. Aquí os presento otra curiosidad y son las maquetas de las dos modalidades de cierre de seguridad, vamos a llamarlo así, para el envío de cartas con valores declarados. Esto está en el Museo Postal y en el registro de circulares, en la número 2 del día 15 de enero de 1890. Y aquí tenemos una de las maquetas, hay dos, y este sería el sistema de hilo cruzado. En el hilo cruzado no se perforaba el sobre. Es el que se recomendaba para los sobres de gran tamaño y que tuvieran gran cantidad de documentos dentro. Y el otro sistema era el de, podemos llamar hilo inserto, y que podéis ver ahí, es exactamente el mismo que de nuestro ejemplo. Entonces, ahí veis cómo se ha introducido ese hilo, que en este caso es de color rojo, y si vamos al dorso, veremos en el sistema de hilo cruzado que el sobre queda cerrado, además de los sellos de lacre, con ese hilo ahí cruzado y que queda perfectamente sujeto con el sello de lacre central. Y en el caso del hilo inserto, tendríamos el nudo que os he comentado antes justo debajo de ese sello de lacre con marca FB. Bien, una vez que hemos visto los sistemas de cierre, vamos a pasar a la tarifa. Bueno, las tarifas, y esto supongo que me lo habréis oído más de una vez, no caen del cielo y tienen siempre un respaldo de una norma. En este caso, esa norma hay que ir a buscarla a la Gaceta de Madrid del día 15 de enero de 1922, domingo, por cierto. Y ahí tenemos un Real Decreto. Es de fecha 7 de enero de ese año, 1922. Y en el artículo 3 de ese Real Decreto se indica que la tarifa para las cartas dirigidas al extranjero, la correspondencia ordinaria, la primera fracción se franquea, hasta 20 gramos de peso, se franquea con 40 céntimos de peseta y las siguientes fracciones con 20 céntimos. Cuando hablamos de países no sujetos a tratados especiales, extranjero, pero países no sujetos a esos tratados especiales, bueno, pues hay que tener en cuenta que determinados países como Portugal o los países de América del Sur, de la América Española, no se franqueaban, las cartas dirigidas a esos países no se franqueaban con esta tarifa, se franqueaban con la tarifa interior, en virtud de acuerdos pues como el acuerdo de la Unión Panamericana o los acuerdos con Portugal. El derecho de certificado, 40 céntimos de peseta. Nuestra carta tenía que ser certificada, era obligatorio. Y en este caso, otra obligación era el derecho de seguro. En este caso, 30 céntimos por cada 300 francos o fracción. Atención porque estos francos no son francos franceses, son francos oro. A partir del Convenio de Madrid de 1920, el final de la Primera Guerra Mundial, bueno, todo cambió. Y antes la referencia era el franco francés, pero a partir ya de ese momento, España, a lo largo del año 1921 y desde luego a partir de 1922 ya en todas las facetas, el franco oro era la referencia para las operaciones con el extranjero. Vamos a ver ahora la parte superior de la carta, donde tenemos bastante información. En primer lugar, claro, ahí vemos el valor declarado, 50 pesetas. Y también el peso de la carta, se anotó ahí, 10 gramos. En este caso sería una carta sencilla. Ese es el número del certificado, que ya hemos dicho que era obligatorio. Y el valor declarado, 50 pesetas, veis que está en letra y también en cifra, y luego al lado
un poco más pequeño, 36,72 francos oro, 36 francos y 72 céntimos. Esa era la equivalencia de las 50 pesetas. Pero claro, aquí, ¿cuál era el tipo de cambio entre la peseta y el franco oro para las operaciones de valores declarados del mes de marzo de 1925? Pues para eso hay que irse al Diario Oficial de Comunicaciones, que nos lo va a decir. Esto cambiaba cada mes. En este caso, el Diario de Comunicaciones que vamos a consultar es el del 9 de marzo de 1925. Y en esa página, ahí tenemos una circular del Servicio Internacional donde se nos dice que durante el presente mes la conversión del importe de la declaración en pesetas a francos oro en las cartas con valores declarados con destino al extranjero se hará con arreglo a la equivalencia 136,14 pesetas igual a 100 francos oro. Para que se vea bien grande, ahí lo tenéis, 136,14. Volvemos a nuestro fragmento que hemos hecho de la carta y hacemos la operación correspondiente. Es una regla de 3, muy fácil. 50 dividido entre 136,14 por 100 nos da, o casualidad, exactamente 36 francos y 72 céntimos de francos oro, que es exactamente lo que tenemos ahí anotado. El resumen, muy fácil. El franqueo de la carta al extranjero, 40 céntimos. El derecho de certificado, otros 40. El seguro, por los 36,72 francos oro, 30 céntimos de peseta. Total, una peseta, 10 céntimos. Cumplimentada con los dos sellos que veis ahí, nuestro 10 céntimos y nuestro una peseta. Muy fácil. Bueno, vamos con los fechadores de origen, de tránsito y de llegada. Ahí tenemos el primero. Si os fijáis en la leyenda, arriba pone valeur déclarée, valores declarados. En el medio la fecha, 22 de marzo de 1925. Y abajo, Madrid, origen. Y por último, bureau d'échange, oficina de cambio o estafeta de cambio. Bueno, ¿qué tiene de particular este fechador? Pues que es el que se utilizaba en la estafeta de cambio de Madrid y era en lengua francesa. Es el único fechador de uso corriente, insisto, de uso corriente, en lengua francesa que se ha utilizado en España. Y bueno, las fechas conocidas son de 1924, las que yo tengo referenciadas, 1924 hasta 1933. Veis que abajo he puesto, entre paréntesis, 1936. Yo no he encontrado, pero bueno, si apareciera alguno con este fechador, para mí no sería una sorpresa. Lo que sí que yo tengo claro es que a partir de 1936, que no hace falta decir lo que ocurrió, pues ya no se utiliza. Y bueno, la estafeta de cambio estaba situada en una sala del Palacio de Comunicaciones. Los que seáis de Madrid, pues habréis reconocido inmediatamente este edificio y posiblemente los que no también. El Palacio de Comunicaciones se inauguró en el año 1919, un edificio imponente. Aquí lo veis en esta fotografía de época de los años 20, con tranvías delante, algún coche de caballos y gente pues vestida un poco también de la época. Y esto es el interior del Palacio de Comunicaciones y concretamente la sala de la estafeta de cambio. Y veis unas personas trabajando. Yo cuando vi por primera vez esta fotografía, es una tarjeta postal de una serie bastante conocida, pues pensé, hombre, a lo mejor alguna de estas personas que veis aquí trabajando en la mesa, lo que se llama la mesa de batalla, pues a lo mejor alguno de estos manipuló, tuvo en sus manos nuestra pieza, ¿por qué no? Y veis que están preparando los despachos en esas sacas. Ahora, lo que sí que tenéis que tener claro es que en esas sacas valores declarados no había, porque los valores declarados tenían que ir en cajas forradas y resistentes, porque se consideraba los sobres se consideraban que era una materia delicada y no podían, en una saca, pues podían sufrir.
Por lo tanto, iban en cajas. Bueno, volvemos a nuestro dorso del sobre y ahí vemos un fechador de Burdeos. ¿Veis? Bordeaux, Gare Saint-Jean. Es Burdeos, estación de San Juan, de fecha 23 de marzo de 1925. No es casualidad ese fechador de Burdeos. ¿Y por qué? Pues porque a partir del convenio hispano-francés del 8 de diciembre de 1880 para el cambio de cartas con valores declarados, pues Burdeos era una de las estafetas de cambio de correspondencia entre los dos países. Lo que tenéis ahí delante es el convenio, las tapas del convenio, y este se encuentra en la Biblioteca Central del Ministerio de Hacienda, en Madrid. Si os dais cuenta, siempre procuro referenciar todos los documentos que presento para que cualquiera, si quiere, pues lo pueda comprobar. Para mí es esencial siempre dar las fuentes de dónde nos vienen las cosas. Y este es el reglamento de esa convención, donde se dice que Burdeos, aquí lo tenéis, era administración de cambio. Ahí las teníais todas: París, Bayona, Burdeos, Oran, que es Argelia, y luego los ambulantes, de París a Burdeos y de Burdeos a Irún. Y para terminar con los fechadores, aquí tenemos el de llegada. Llegada a Múnich el día 25 de marzo de 1925. Y una nota escrita en alemán, que voy a intentar pronunciar, aunque supongo que será de mil demonios. Es Benachrichtigt 26.3, lo que quiere decir notificado el 26 de marzo. Probablemente el destinatario de esta carta o no se encontraba en casa, se le dejó una nota para que pasara por la oficina, o directamente se le dijo que tenía que pasar por la oficina. No conozco la reglamentación alemana de la época, pero lo que sí que os puedo decir es que en España, desde 1906, por un Real Decreto, no os voy a torturar con él, pero desde ese año los valores declarados de un valor de hasta 1.000 pesetas podían recibirse en domicilio. A partir de las 1.000 pesetas ya había que desplazarse a la oficina de correos. Y en cualquier caso, si en la oficina de correos alguien pensaba que por cualquier causa, independientemente del valor, pues ahí había algo raro, pues ya podían llamar al destinatario directamente a que fuera a la oficina y el sobre se abría en presencia de él y de testigos. Y bueno, para terminar, vamos con el recorrido que hizo nuestra carta. Y bueno, como en todo lo anterior, todo tiene su fundamento documental, y en este caso yo he tomado este libro que veis aquí, Vías postales, Geografía Postal Universal, de Joaquín Vázquez Barrera. Se encuentra en la Biblioteca de Correos, concretamente en el Museo Postal y Telegráfico en Aravaca, en Madrid. ¿Y qué nos dice aquí? Pues que para la correspondencia con Alemania todo se hacía por mediación de Francia, si era para el centro-sur, o Francia y Bélgica si era a Alemania del Norte. En este caso, nuestro destino es Múnich, Baviera es Alemania del Sur, con lo cual se hizo exclusivamente a través de Francia. Y el trayecto de Madrid a Múnich se hizo por Irún, Burdeos, París, Estrasburgo, que acababa de cambiar de manos prácticamente, hacía muy poco tiempo, en 1918 pasó de ser alemana a ser francesa, Karlsruhe, Stuttgart, Augsburgo y ya destino Múnich. Y aquí tenemos un mapa también de la época, es una pequeña obsesión cuando hago las presentaciones, pues que los documentos sean también concordantes. Y este es del Instituto Geográfico Nacional, la cartoteca. Es del año 1920, pero ya recoge todas las enormes modificaciones de fronteras que hubo después de la Primera Guerra Mundial. Aparece una gran cantidad de países en centro y en el este de Europa. Nos vamos a concentrar en la parte que realmente nos interesa, que es España, Francia y Alemania.
Y aquí vamos a ver el recorrido de la carta. Nuestra carta sale de Madrid el 22 de marzo con destino a Irún, Hendaya, llega a Burdeos el día 23, de ahí a París, de París a la frontera alemana, Estrasburgo, y Stuttgart-Augsburg, llegada a Múnich el día 25 de marzo. Solo 3 días. La verdad es que no sé si hoy el servicio sería tan rápido. Desde luego, de Madrid a Burdeos, fijaos lo que tardó, un día, y que fuera un AVE. Bueno, era el expreso de Irún, el conocidísimo expreso de Irún, pero desde luego fue bastante rápido. Y con esto se termina aquí la presentación de esta carta de valores declarados. Aquí terminamos y espero que hayáis pasado un muy buen momento filatélico. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ahí está. Bueno, José Antonio, pues felicidades y muchas gracias. Como siempre, un estudio muy exhaustivo de la carta que nos introduce no solamente en ella, sino en todas las fuentes donde se encuentra la información. Y eso es importantísimo, como has dicho anteriormente, pues para todos aquellos que en el futuro o en el presente quieran estudiar valores declarados. Yo no tengo nada más que decir. La verdad es que me dejas sin palabras, como siempre, y agradecerte la deferencia que tienes con nosotros, con esta tu casa. Cualquiera que quiera preguntar, felicitar, hablar, que se conecte y nada, hablar. Dice Sí, Luis. Dice el refrán que lo bueno si breve 2 veces bueno. Tu charla es 3 veces buena. Porque además el contenido está explicado con una pedagogía, desde mi punto de vista, brillante. Has conseguido que una carta que en principio puede parecer anodina para los que no dominamos el tema, acabe siendo un elemento absolutamente emocionante, porque vas viendo cada uno de los detalles, cómo se explica y cómo se llega hasta el fondo de cada uno de los temas. Así que lo único que me queda, dudas tendría muchas, pero en esta ocasión voy a aprovechar para felicitarte porque me ha parecido realmente genial. Pues muchísimas gracias y bueno, pues es un placer ver que vosotros también lo paséis bien. Yo me lo paso bien con estas cosas. Me gusta pues buscar. La verdad es que es un ejercicio casi un poco extremo, ¿eh? Para explicar una carta de valores declarados no hace falta tanto en absoluto, pero yo lo que digo en estas ocasiones, coja usted lo que le interese, deje lo que no y felicidad para todos. ¿Alguien más? Bueno, José Antonio, yo quería felicitarte, como los compañeros, por una charla tan interesante y tan pedagógica como se ha comentado, ¿no? Claro, tú comenzabas diciendo que no hace falta ser un ingeniero industrial para interpretar una carta de valores declarados. Efectivamente, a ver, pero estarás conmigo en que no es de las tarifas que se aprendan fácilmente. Hace falta, yo creo que un poco de tiempo para digerirlas. Y yo creo que fundamentalmente debido a la tasa de cambio entre la peseta y el franco oro, ¿no? Porque tú has dicho que la tasa de cambio variaba mensualmente, ¿no? Sí. Entonces, claro, esta es la que condiciona, porque claro, las tarifas por peso, ¿no? Sí. De certificado, pues son más fáciles de recoger, pero esto otro habrá que ir a fuentes muy concretas. Pero mi pregunta es muy sencilla. En tu experiencia, ¿esta tasa de cambio era el grado de variabilidad de esta tasa era muy grande de un mes para otro o más o menos se comportaba homogéneamente a lo largo del tiempo? No, va variando. Pero hay una cosa que yo he querido llegar hasta el fondo y llegar a esa tasa de cambio, a ese tipo de cambio. Pero si os fijáis en la cubierta de la carta, pone 50 pesetas y luego su traducción a francos oro. Es decir, que para conocer la tarifa no hace falta saber el tipo de cambio.
porque en la tarifa lo que se dice es que el derecho de seguro será de 30 céntimos por cada 300 francos, en este caso 300 francos oro. Si tú tienes anotado que son 36,70 céntimos, pues ya sabes que tu derecho va a ser 30 céntimos. Si fueran 100 francos oro, sería lo mismo, 30 céntimos. Es a partir de 300 francos que tú tendrías una variación, pero bueno, entrarías en la siguiente fracción y en este caso pues no serían 30 céntimos de seguro, serían 60. Con lo cual no ofrece una gran dificultad. ¿Qué es lo que he querido yo mostrar con el cálculo y el dato del tipo de cambio? Pues que, hombre, que cuando alguien ha dicho que 50 pesetas son 30 y tantos francos oro, pues eso no es caprichoso. Y eso está escrito en algún sitio. Y está escrito en el Diario de Comunicaciones, que ahora no es muy accesible, pero lo será pronto, porque el proyecto del Museo Postal es que todos estos diarios de comunicaciones estén en línea y sean consultables. Y ahí es una fuente espectacular de información de cómo funcionaba el correo español, pues desde 1908, que es cuando se tiene el primer diario oficial de correos, va cambiando de nombre con las épocas: diario oficial de correo, diario oficial de comunicaciones, diario oficial de correos y telecomunicación, pero lo esencial es que uno va viendo cómo va evolucionando el correo. Ahí tienes tarifas, ahí tienes todo tipo de normativa, toda la legislación, hasta unas curiosidades y, por ejemplo, es este tipo de datos, como es el tipo de cambio. Y sí, en los años 20 cambiaba mucho. Normalmente siempre en sentido ascendente. A partir de los años, por ejemplo, 29, 30, que bueno, fue una crisis tremenda mundial, pues hay unos tipos de cambio bastante más altos que lo que hemos visto. Muchas gracias y felicidades. A ti, José María, a ti. ¿Vas a por Irún? ¿Vas por Irún? Sí, pues nos vemos ahí. El viernes estaré por allí el sábado. ¿Tu hermano también? Él ya está allí desde el domingo. Ya está, joder, qué tío, qué suerte. Es que está jubilado, eso es lo que tiene estar jubilado. Qué suerte, pues nada. Yo no puedo por motivos laborales todavía. Pues ahí estaremos. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? José Antonio, yo pues darte las gracias también por la charla entretenida y bueno, pues aquello por buscarle tres pies al gato. ¿Por qué te parece que en el sello de una peseta se cambia Alfonso XIII de lado desde el proyecto, digamos, al sello final? ¿Tienes alguna idea de por qué se hizo? No tengo ni idea. Esto, desde luego, habría que consultar en la fábrica de moneda y timbre por qué al final ese anteproyecto no llegó a ser proyecto definitivo. Todos sabemos que cuando se hacen proyectos, se hacen unos cuantos y se van desechando hasta que se consigue el definitivo. No sé lo que ocurrió, pero bueno, a alguien, evidentemente, el anteproyecto no le debió convencer. Por lo tanto, nuestro grabador pues tuvo que volver a hacer su trabajo y en este caso, partiendo, ojo, del mismo concepto, porque eso sí se mantiene, pero pues alguien debió decirle, no, el rey no se pone de este perfil, se pone del otro. Pues eso debió ocurrir. Eso, por darte una explicación, no la conozco, Hay un libro de Life que seguro que lo conoces. Sí. Él tendría que haberlo dicho además. Él fue el primero que enseñó por lo menos que yo sepa, este anteproyecto. Sí. Lo que pasa que, bueno, luego ese anteproyecto está, ¿dónde está? Está en una biblioteca pública. Pero sí, la ICIC tiene un trabajo maravilloso con que habla de los backers de frente y de todos. Bueno, has mencionado, pues, para allá. Has mencionado que, por ejemplo, en el anteproyecto se ve la raya del pelo, mientras sí. que, pero simplemente es que en el sello se ve el otro lado de la cara del rey y en el otro lado no hay raya del pelo, hay, digamos, es que es el perfil contrario. El perfil contrario. Y lo que sí. es pues que las medallas tienen que estar en el lado del corazón. A lo mejor para dar más visibilidad a la banda, que es la bandera de España.
Bueno, ojo, yo, atención, yo lo primero que he dicho es que estaba jugando, con lo cual a la hora de jugar las cosas se cambian de sitio. Lo único que he hecho ha sido invertir la imagen para que todos vierais el rey en la misma posición, pero esa imagen es falsa. Sí, esa imagen no existe porque están No. a la derecha, que no puede ser. No, está claro, pero bueno, eso yo lo he dicho, atención, estamos jugando. Sí. A mí no me sorprendería que cuando le hicieron esa foto, para dar lugar al proyecto, que le hicieran una foto de cada lado y luego se hicieran grabados distintos, digamos. A mí no me sorprendería, pero bueno, falta verlo. Pues igual que tú, yo he visto solo la foto, digamos, con el rey mirando hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Sí. En el año 30, curiosamente, el otro Baker de perfil está hacia el otro lado, creo recordar. Ahora tendría que ver el rol, pero creo que sí, que está mirando hacia el otro lado. El último Baker de perfil del año 30. Pues eso, por especular nada más, pero muchas gracias. Sí. ¿Dónde estás tú, Jaume? ¿Dónde estás tú ahora? Yo vivo cerca de Filadelfia. Anda. En Estados Unidos. ¿Qué hora es allí? A las 4 menos cuarto de la tarde. Bien. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Juan Antonio, ¿querías decir algo? Bueno, José Antonio, ¿me oís? ¿Qué tal? Enhorabuena, es un placer oír cómo examinas una pieza de historia postal. Bueno, aparte de eso, ¿conoces la razón por la que estos fechadores se realizaron en francés? Tendría que haberlo dicho además, lo que pasa es que bueno, uno pues no tiene la cabeza para todo. Vamos a ver, a mí no me resulta extraño. Es un fechador de valores declarados para el servicio internacional. Y la lengua internacional por excelencia en los años 20 en Europa y en el mundo era el francés, que además era la lengua de la Unión Postal Universal. Con lo cual, a mí no me resulta extraño. Pero es verdad que solo se hizo una vez, porque yo no he visto ningún otro fechador de uso corriente en francés utilizado en España. Por supuesto, a partir de los años 40 eso era impensable. Y con anterioridad tampoco se hacía. Sin embargo, tenemos un ejemplar de mandats de post moderno. Sí. Hay un fechador utilizado en el correo español. En el Ágora tenemos un hilo abierto, que es mandat de post. Sí, es de los años 90. Incluso antes, no, incluso antes. Y se utiliza el francés otra vez, que sería el segundo caso, de los que yo conozco, es el segundo caso de utilización del francés en los fechadores españoles. Sí, pues, pero vamos, es una cosa pues realmente extraña. Pero perdón. No es raro, el de valores declarados no es raro. Se pueden encontrar muchas cartas de valores declarados dirigidas al extranjero con ese fechador en francés. Si alguien está interesado, al final encontrará seguro. Mochi ha levantado la mano. Hola, muy interesante la charla. Yo solamente no sé si llegaréis a poder verla. Esta es una... no se puede ver. Esta es una carta que tiene ese fechador. No lo vamos a poder ver. Pero tiene el cierre. El problema es que tienes el fondo borroso. Como había explicado, tal. Lo que pasa es que sí la abrieron. Aunque no le quitaron el cierre, sí está abierta. Ajá. Bueno, pero eso es cruzado, ¿verdad? Sí, es cruzado. Es cruzado. Muy bien. Y lleva el fechador, el de tu carta también. Bueno, el de la carta de la... Sí. Vale. Y además, fíjate qué curiosidad, es una carta de un tamaño grande. Bueno, es una carta como una mano, unos 20 centímetros por ahí. Vale, es más grande que la que he presentado. Sí, esta va a Marruecos, a Casablanca. Ajá. ¿De qué año es? Año 31. Del año 31. ¿Y qué sellos, qué valor de sellos lleva?
lleva el peseta, el 10 céntimos y el 25. Para un peso de 23 gramos y un valor de 300 pesetas. 300 pesetas equivalente a peso oro 135,84. Ajá. Vale, es un segundo tramo de peso. Sí, seguramente. Muy bien. Y nada, viene eso. El valores declarados de Tánger y los... Es de Tánger. Es de Tánger. Pasa por Tánger. Pasa por Casablanca. Y sí, pero ¿de dónde va? ¿De dónde sale? Sale de Madrid. De Madrid. Tiene el fechador ese de la misma carta. En francés. Okay. Sí. Y viene, pasa por Tánger, porque aquí viene. Es que no la tengo escaneada, con lo cual... Sí. No, pero Tánger era administración de cambio para... No se puede ver. No. Para el Marruecos francés. Sí, pues ahí está. El remitente es el Banco de España. Pues muy bien. A Xavi no le funciona el micrófono ni la imagen, pero ha puesto en el chat algo que es interesante. En cambio, supongo, en cambio de monedas es muy interesante para los que coleccionamos letras de cambio. Cuando son entre países se hace el cambio de moneda. ¿Hay alguna manera de encontrar una relación de estos cambios? Lastimosamente no me funciona ni el micrófono ni el vídeo. Sí, en los diarios de comunicaciones no solo venía tipo de cambio con el franco oro, sino con la peseta con otras monedas. Y además, prácticamente cada semana. Sí. Bueno, esperemos que le sirva a Xavi la respuesta. ¿Alguien más? Yo quería hacer una pregunta al margen del tema, porque me ha llamado la atención que comenta que tendremos el BOC en línea pronto. ¿Tienes alguna noticia de cuándo quiere decir pronto? Pronto es lo que te dicen, pero luego, claro, pronto es una cosa tan indeterminada que nunca sabes. Lo que sí sé, que os puedo decir, es que tienen ya escaneados, digitalizados, desde 1908 hasta los años 80. Hasta el 73 tengo yo. Vale, pues tienen más. Pues es lo que me enviaron. Sí, bueno, si te lo has pedido y te lo han enviado, perfecto, pero en estos momentos ya tienen más. Yo sé que están ya con los años 80 avanzados. Pues volveré a llamar a la puerta. Sí, yo tengo que pedir, yo tengo hasta el año 74 y tengo que pedirlos, pero lo ideal es que estuvieran ya, que no tuvieras que ir a pedirlo. Yo cada vez que voy también pues se portan muy bien, etcétera, personalmente a la biblioteca del museo, pero lo ideal es que estuvieran ya en línea. Yo les pedí permiso para poderlo poner en el portal de Afinet y me dijeron que no. No, porque quieren hacerlo ellos, con lo cual, hombre, yo lo entiendo también, quieren hacerlo con su propio programa y quieren pues que se vea que viene de ahí. No está mal, pero bueno, ya podrían echar un poco más el acelerador. Ahora, ese es el problema de ¿cuándo lo tendremos? No lo sé porque, claro, eso habría que preguntárselo a ellos, pero ya es fantástico que podamos decir que eso está digitalizado, porque aquí el gran problema muchas veces es acceder a la información y, bueno, pues cuando no queda otro recurso que tener que irte al archivo tal o cual, o a la biblioteca tal o cual, y tenerte que leer, que a mí me encanta también, pero tengo que deciros que para mí me apasiona, pero cuando uno tiene prisa para determinadas cosas, pues hombre, saber que tienes los boletines en línea y otras publicaciones que podían tener, como pues la revista de correos, estamos hablando del siglo XIX, revista de correos, o el Heraldo Postal, o otras publicaciones de finales del siglo XIX que son fantásticas y que nos dan unas informaciones impresionantes, pues sería muy bueno poder disponer de eso en línea. Todavía no está, pero la voluntad existe. Perdóname que sea incisivo en este tema. ¿Tú has mirado si tienes el año 1929 completo? Yo creo que sí, pero atención porque de vez en cuando, y eso me ha pasado en las copias que te dan, que de vez en cuando te encuentras con que faltan algunas páginas
En este caso, a mí lo que me enviaron falta prácticamente el último trimestre del 29. Vale, yo lo tendría que mirar, yo creo que a mí no me falta, pero me ha pasado con varios años y ha habido la inmensa suerte de que ya sabéis que Correos está vendiendo pues, sus edificios y sus historias, y los del Museo Postal están a la que salta para conseguir tomos encuadernados de los diarios de Correos y Comunicaciones que en muchos sitios están. Y a mí me pasó de ir un día a la biblioteca y tenían 2 cestones, pero 2 cestones tremendos, de hipermercado, llenos de tomos de esos. Y yo les dije, en el que me habéis mandado escaneado no encuentro estas páginas porque faltan. Y resulta que había un tomo allí del mismo año, del mismo mes, y ahí sí que estaba completo. Y lo pude completar. Ahora no recuerdo qué año fue. Pero haciendo yo fotos, no pude hacer el scan, pero da igual, y haces una foto con la tablet, te queda perfecto. Oye, y ahí lo completé lo que me faltaba. Y cuando lo detectan, intentan en sus scans y eso, intentan corregirlo. Por eso será muy bueno que cuando esté en línea, que todos lo consultaremos y todos los años y todo esto, pero alguien se dará cuenta, hoy falta esto, pues a lo mejor cogen otro tomo, lo escanean y reemplazan. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, pues José Antonio, muchísimas gracias. Ha sido un placer que hayas inaugurado este nuevo curso. Y nada, la semana que viene nos volvemos a ver en otra charla que esperemos que sea del interés de todos. La semana que viene estará la charla de José Antonio subida a YouTube. La verdad que en YouTube estamos teniendo muchísimo éxito, tenemos más de 30.000 visualizaciones y la verdad que no esperábamos esta acogida. Y ahí podéis volver a disfrutarla. También hay la charla del año pasado, del antepasado de José Antonio, de la estación de Canfrán. Acordaos, yo la he visto varias veces y la verdad que es una charla encantadora. Así que os animo a repasar nuestro canal y hasta la semana que viene. Encantado, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Por toda la vida. Muchas gracias. Vale.